Muy buenas a todos, bienvenidos a un show de arquitectura, el podcast de arquitectura y la vida para arquitectos y no arquitectos, dirigido por Sebastián Reyes y Alex Tarín. Hoy pues volvemos a un nuevo episodio, una semanita más, aquí estamos, como siempre, acompañado con mi compañero. ¿Cómo vas? Muy bien, Alex, ya episodio número 12, ya hemos superado las expectativas nuestras. Entonces, el tema de hoy va a ser controversial, puede que discutamos, debatamos chévere. Y nada, coméntanos qué va a ser el tema de hoy. Sí, hoy tenemos un tema polémico, un tema que de pronto gira mucho más en torno a nuestra profesión, de pronto. Pero creo que hay muchas cosas que se pueden como relacionar con como hacia otros lados y demás, como siempre. Hoy vamos a tener un poco el debate y la conversación en torno a todo el tema de lo que es Instagram, Pinterest, Behance, todo este tipo de plataformas en donde se publica mucha información visual, en donde la mayoría de arquitectos y personas que empiezan a trabajar y ponen un montón de imágenes, de referentes y demás, versus lo que ya viene a ser un poco como la realidad, ¿no? La creatividad, cómo afecta todo eso a la carrera de arquitectura, ¿no? Digamos que ese va a ser un poco el debate el día de hoy. Entonces, bueno, no sé si lo vamos a iniciando como por escalas y vamos debatiendo como sobre eso. Entonces, iniciando como desde la escala más baja en nuestra profesión, digamos, ¿cómo crees que afecta eso tú al periodo académico, digamos, en la etapa universitaria? ¿Cómo afecta eso a los arquitectos que salen ahorita recién egresados, que tienen mucho contacto con todo este tema de los referentes, de Pinterest, de un montón de proyectos? O sea, primero yo creo que uno tiene que definir qué es un referente, ¿no? Un referente es una imagen o un proyecto o algo base en lo cual tienes una idea similar a la cual tú puedes como acoger ciertos elementos y rescatarlos ¿cómo decirlo?, admirarlos o algo así, en el cual tú te puedes basar, pero no estamos diciendo que es copiar, ¿no? O sea, es definir qué es un referente y los estilos que buscas y todo este tipo de elementos, que son apoyos. Eso es lo primero, como definir qué es un referente, porque pues la gente a veces caemos en el plagio, o mucha gente puede caer en el plagio, pero inicialmente en la carrera yo creo que uno sí se basa mucho de ese tipo de cosas, pues porque a veces uno no tiene idea de ciertos estilos o ciertas cosas, pero el problema está en cuando nos guiamos mucho, nos dejamos basar mucho al referente o a la imagen, o que buscamos, por lo general uno busca en Pinterest, no sé, el proyecto de Zaha Hadid que es súper orgánico y esto, y se tiende a basar mucho a esa forma, ¿no? Entonces se pierde, ahorita lo mencionábamos antes de empezar este podcast, que se pierde esa creatividad y sobre todo en los espacios estudiantiles. Creo que es muy poco beneficioso, puesto que en esos momentos o en esos espacios son donde más debemos esperar o aspirar hacia la creatividad de uno, ¿no? Como dejar volar un poquito más la imaginación y plantear muchas cosas que uno puede no sé, puede crear, ¿no? Entonces se pierde un poquito esa imaginación porque te basas mucho en proyectos similares o en imágenes referentes y pierdes como ese foco al cual tú puedes llegar en algún momento. Entonces Sí, siento que es más hacia la creatividad dentro de la carrera. yo estoy muy de acuerdo. Digamos que sí es muy común que uno igual al principio de la carrera o cosas así, que uno no tiene como tanto conocimiento como para enfrentar una solicitud de diseñar una casa o de diseñar un equipamiento o algo así, pues uno sí tiene que ayudarse de muchos referentes, de mucha información técnica, de muchos proyectos que se han ejecutado como para entender cómo está compuesto y demás. Pero, pero como tú bien decías, hay que tener una claridad muy grande en lo que nosotros entendemos como referente y cómo lo vamos a tomar, ¿no? Entonces de pronto eh, es importante que uno empezara como a hacer uso de esos referentes y de esas imágenes de inspiración, exacto, o sea, creo que esa es la palabra, como inspiración,
y dejarlas en ese punto, porque también podemos llegar a caer como en el error. O sea, digamos, eso es algo que hemos visto mucho también en la carrera, de que, por ejemplo, tenemos una casa o tenemos un equipamiento que está compuesto de varios espacios, y como son espacios muy distintos, entonces yo tengo un centro deportivo, por ejemplo, entonces tengo una cancha, tengo unos vestideres, tengo un gimnasio, y empiezo a ver referentes o inspiración sobre eso, y me empiezo a casar con algunas de esas imágenes porque me gustaron mucho. Entonces yo tengo el gimnasio con un estilo, el vestider con otro estilo totalmente diferente que no tiene nada que ver con lo otro, y luego tengo otro estilo totalmente diferente para la cancha. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que salen estos proyectos que nosotros denominamos un poco como Transformers, ¿no? O sea, que son proyectos que están compuestos de muchas cosas como que no tienen relación la una con la otra, y pues las empiezan a ensamblar. O sea, como cuando te dicen que hagas un trabajo en grupo, tú haces esto y tú haces eso, y llegan tres cosas diferentes y hay que meterlas juntas en un elemento pues que sea único. Pues eso se va a ver mal porque no tienen congruencia las unas con las otras. Entonces, ese tema de los referentes puede llevar mucho a ese error de empezar a diseñar por espacios y olvidarse un poco de la totalidad, ¿no? Entonces, eso en la etapa de estudiante, si uno se empieza a dejar llevar de eso, pues va a salir graduado sin ser capaz de diseñar un proyecto íntegro en donde todo tiene como relación con todo, que es lo ideal de un proyecto de arquitectura. Y sin hablar de lo que tú decías del tema de la creatividad, ¿no? O sea, el hecho de que tu inspiración y tus proyectos y todo empiezan a depender de que veo un referente que me gusta y lo empiezo a resolver desde eso, pues es un poco como en contra de lo que implica un poco el criterio creativo de un arquitecto, ¿no? O sea, de resolverle las necesidades a alguien que son particulares, que es un poco como nuestro trabajo, ¿no? Realmente el trabajo del arquitecto. Pues si tú no tienes esa capacidad creativa de resolver ese tipo de situaciones en proyectos propios donde tú tienes todo el poder, pues va a ser muy difícil darle solución a proyectos y problemas de otras personas, ¿no? Claro, y no, pues tú tocaste algo bastante importante, que fue el tema de la inspiración, ¿no? Que la inspiración pues proviene de muchos lados, ¿no? No necesariamente de una imagen o, no sé, proviene de muchos lados. Entonces, dentro de un referente o algo, simplemente es como buscar espacios en los o bueno, tener ciertas diferencias en las cuales tú puedas, no sé, un referente te puede ayudar a buscar qué espacios necesitas, qué tipo de estilo puedes ir buscando, ¿sí? Pero una cosa que también decías era no casarse como con un estilo tampoco, pero también al buscar muchos estilos termina siendo un rompecabezas eso. Entonces no hay una congruencia y un lenguaje, que es lo que siempre nos pedían dentro de la universidad, pues porque no hay coherencia dentro de un diseño, ¿no? Entonces, la otra es la inspiración. O sea, yo siento que nosotros, o en general en la vida, todo está creado, hasta en el diseño, hasta en una casa, en eso, o sea, ya casi todo está creado, ¿no? Pero ya depende el toque que usted le dé, el toque que usted le quiera dar, el diseño raro, el interiorismo diferente, porque hay muchas imágenes y se pueden parecer a muchas cosas que usted haga, ¿cierto? Pero es muy diferente que usted lo hizo, lo pensó, cada espacio tiene una relación, tiene una composición, pero a veces al basarse en un solo elemento, en una imagen, pues se pierde todo, ¿no? No hay una congruencia, no sé, entre la sala, la cocina, no hay una relación en la cual los una a todos. Entonces, eso es muy importante. El tema de que muchas cosas, o hay proyectos de uno, inclusive en la universidad, que a veces uno después veía y decía, oiga, esto se parece mucho a lo que yo hice, ¿cierto? Uh-huh. Pero tú sabes que en medio de todo lo que tú hiciste tiene un trasfondo, tiene una historia, tiene un concepto, tiene una forma a la cual va relacionada al concepto que tú estabas diseñando, independientemente de que la otra forma se parezca o el otro proyecto sea muy parecido, pero va muy relacionado a que a veces tiende a ser copia, ¿no? O sea, a veces hay unas copias dentro de un proyecto que uno nota, porque se nota cuando una persona realmente copió un espacio, porque se nota. Sí, porque no tiene nada que ver con lo otro.
sí, no tiene una justificación, no tiene un trasfondo en el cual usted diga esto va así porque tal y tal y tal, ¿sí? Entonces, ese es un problema en el cual pues yo creo que tú y yo estamos muy en desacuerdo, estamos más bien en un acuerdo mutuo en que todo tiene que tener una justificación. Entonces, una cosa es tener una imagen de referencia, unas páginas en las cuales uno se puede basar y le puede dar ideas a sus clientes o ideas a uno mismo, pero es muy diferente copiar todo eso que ves ahí. Exacto. Sí, no, o sea, la verdad es que lo que tú dices, cuando las personas empiezan a hacer uso de esa inspiración y lo vuelven parte íntegra de sus proyectos en la etapa universitaria, eso se nota mucho. Porque no tiene, digamos que un poco como lo que hablamos, cada uno empieza a tener como su concepto, su forma de proyectar, su forma de entender los espacios, ¿no? Como su sello, podríamos decirlo de alguna manera, aunque no tiene que ser algo formal. Ajá. Pero se nota mucho cuando una persona ya lo empieza como a plagiar o a calcar de un referente, de una inspiración o un proyecto que ya existe, porque pues es muy evidente, porque las formas no tienen nada que ver con lo que ha trabajado previamente. Digamos que ese tipo de cosas son muy notorias, ¿no? Entonces, digamos que con este previo, creo que ya podríamos pasar a la parte de un poco cómo influye eso en la vida profesional, ¿no? Digamos que ahora ambos que estamos ya ejerciendo en la vida profesional y tenemos ya mucho contacto, digamos, con clientes, tenemos contacto con referentes de los clientes, tenemos contacto con inspiraciones que nosotros buscamos tratando de entender qué es lo que los clientes buscan. Entonces, un poco más que ya habiendo entendido que usar eso como copia o algo así, pues es un tema limitante en creatividad y que necesitamos la creatividad para solucionar los problemas de los demás. Hablemos ahora sí un poco más como desde nuestra experiencia. ¿Tú cómo usas este tipo de herramientas en la vida profesional? ¿Cómo les das ese uso? ¿Cómo también, que es importante, cómo te liberas de esa necesidad, digamos, de usar elementos de un referente súper puntual o algo por el estilo, ¿no? Ok, bueno, ahorita yo estoy más como en la parte de interiorismo. Entonces, pues la verdad, siempre para entender como al cliente o más o menos qué es lo que busca, pues a veces sí hacemos como sobre todo el uso de Pinterest, como no sé, me gusta este mobiliario, me gusta esta pared, me gusta esto, ¿sí? Lo que a nosotros nos gusta y es algo que pues que voy muy de acuerdo, es que no buscamos que un cliente como tal tenga un propio estilo, o sea, es decir, que se case, digamos, que tú le digas como este cliente tiene un estilo minimalista o tiene un estilo más industrial o un estilo ojo chic, ¿sí? Uh-huh. O sea, la idea no es casarlo a un cliente con un estilo en específico, puesto porque cada cliente tiene su historia y cada cliente tiene su manera de pensar, su manera de vivir y la idea, algo que lo viví este fin de semana en un evento que tuve y me explicaban, por ejemplo, que había un cliente que tenía un apartamento literal de revista, modelo, así, pero el cliente, y era un apartamento que tú decías, Dios mío, esto es de revista, esto es de Axis, esto es tal, pero el cliente no se sentía a gusto. Entonces, muy probablemente las personas que lo hicieron o algo se basaron en unos referentes o en algo y se lo copiaron, pero la persona no se identificaba con el espacio. Entonces, eso va muy relacionado ya sobre todo con los clientes, es que son imágenes de apoyo en las cuales tú dices, venga, este estilo de sofá me gusta, este estilo de pared me gusta, esta chimenea está interesante, podríamos hacer algo con la chimenea. Son espacios para reflexionar y que el cliente se pueda guiar y uno también pueda tener un poquito de idea a la hora que más o menos busca el cliente, ¿cierto? Ya uno le racionaliza las ideas de acuerdo a un espacio en común. Exacto. Para que tenga una misma coordinación y un mismo lenguaje. Es que creo que te voy a interrumpir un momento porque voy a rescatar una idea que mencionaste, pero no la quiero dejar pasar, y es la de esas personas diseñaron un espacio súper revistero, pero el cliente no le interesaba eso. Entonces, ese es uno de los errores más grandes
dentro de la vida profesional relacionados con el tema de Pinterest y demás. Y es que uno puede caer en el error, y seguramente uno cae en el error muchas veces porque eso también es un hecho, y que los arquitectos tenemos un ego muy grande en algunos momentos, y queremos a veces tratar de imponer ciertos temas de diseño por encima del cliente, ¿no? Eso es una realidad. Y es que y es que no podemos caer en el error de diseñar para nosotros en un proyecto para un cliente. Hay que siempre poner al cliente primero, hay que guiarlo, Total. hay que guiarlo, hay que tratar de entender qué es lo que quiere y proponerle algo que sea único para él en su forma de entender los espacios y demás. Pero no hay que cegarse en, en diseñar cosas para uno, porque me parece que ese detalle es súper bonito, o estos colores son preciosos, pero al cliente no le gusta porque le gustan otras cosas. Entonces hay que ser muy consciente de eso, y no hay que dejarse llevar de los referentes y de las inspiraciones para, digamos, llegar a ese punto en el que el cliente llegue y diga, como no, tengo un apartamento divino, pero no Pero, me siento en casa, no me y siento que tú, es para mí. y yo, ajá, y yo creo que tú como cliente o cualquiera de nosotros como personas queremos, pues en nuestro caso que estamos hablando ya de interiorismo, arquitectura o en general en nuestra vida profesional, Uh-huh. que es la parte de arquitectos, es que nuestros clientes conecten con su espacio. O sea, Exacto. yo sí digo como que pueden haber muchas empresas y todo, y se lo hace muy bonito. O sea, se lo puede hacer muy bonito, se ve estético, se ve organizado, se ve esto, pero lo que te comentaba, como que el cliente decía como, parce, no, estoy vacío, no sé, como que no tengo feeling con este espacio. Ese tipo de sensaciones es como, yo lo denomino como sensación de hotel, que es un espacio súper bonito, llegas tú a una habitación de hotel que es bonita y tú te sientes como bien, pero es para estar 3 días. Luego si tú dices, como llevo 2 semanas en un hotel, es como, uy, no, Ajá. no se Y, es, siente. y, y más que todos nosotros que estamos en partes residenciales, ¿no? Uh-huh. Entonces, y manejamos a los clientes muy cercanos. Correcto. Entonces, a nosotros nos sirve es que el cliente conecte, por más que sea un espacio pequeño, un estudio, por ejemplo. Es que es su espacio para trabajar, su espacio para esto, y que el cliente se sienta cómodo, se sienta feliz. O sea, yo sé que a veces como que la gente cree que eso no es importante, ¿no? Que simplemente que se vea bien, se vea estético, se vea bonito, pero pues va más allá de lo normal. O sea, no podemos, o eso es una crítica que yo hago y que hemos hecho, en que tanto los espacios no están solo para que sean funcionales a veces, sino también para que la gente conecte con el espacio, obviamente siendo funcional, pero que la gente conecte. O Es que sea, yo creo que ese debate de la funcionalidad y la estética varía mucho en la medida en la que eso lo define el cliente. Él define qué es funcional para él y qué es estético para él, porque de pronto ni para ti ni para mí lo es, pero él llega a ese estudio que es todo negro y tiene unos muebles rojos y dice como no, es que yo aquí es donde trabajo como un loco y me inspiro todo el tiempo y me fluye un montón trabajando. Y tú y yo nos ponemos allá y primero dijimos, ¿qué es esto tan horrible? Y segundo dijimos, como no, yo es que aquí no me siento nada cómodo. Esa es la gracia. O sea, yo muchas veces he llegado a pensar que si hay un espacio o un proyecto o algo que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le gusta, es porque de pronto le faltó, algunas veces les falta reflexión. O sea, como que no pensó en, o sea, o que alguien diga como, wow, esto está diferente. O sea, y uno lo explica como, no, es que el cliente necesita esto así. Y empezamos a trabajar desde estos referentes que hemos visto de otros países, porque él ha estado por allá y no sé qué, y ahí es donde el uso del Pinterest, de Instagram, de todo ese tipo de imágenes cobran sentido, no en copiar, sino en empezar a abstraer sensaciones, espacios, más que otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que hilando esto a contarte un poco yo cómo lo uso, este tipo de herramientas, yo los uso más como yo no estoy directamente dentro del mundo del interiorismo, a pesar de que proyecto interiores, yo lo uso más como una herramienta para mostrar espacios, relaciones, entonces tratando de entender cómo ellos viven para que en el diseño eso empiece a cobrar sentido, ¿no?
Y también sobre todo, como tú lo usas en la mayoría de ocasiones, mucho tiene que ver como usarlo como un mood board, ¿no? Entonces esos referentes de, por ejemplo, salas, pues uno empieza a entender como no, me gustan estos tonos de pintura, me gustan estos tonos de madera, me gustan esos tonos. No es que yo vaya a diseñar el mismo mueble, no es que yo vaya a diseñar las mismas paredes, todo eso, pero pues se empezó a entender qué tipo de ambiente, de acabados y un montón de información que sale de esos renders, de esos referentes, para usar en mi propuesta tomando un poco de todo, ¿no? Pero Sí, no, siempre enfocado. es que es un vehículo, es una guía. Exacto. Es una guía porque pues el cliente, o sea, la idea, bueno, ya hablando de esto de clientes, pues es un vehículo para que él también como que pueda expresar lo que más o menos imagina dentro del espacio. Porque a veces es muy difícil cuando te hablan, ¿cierto? Como que te hablan y pues sí, uno entiende la historia, entiende como el estilo de vida de la persona. Cuando vas y visitas, pues te dicen, no, mira, este espacio me gustaría así, así. Pero pues un vehículo muy necesario es esas ayudas, porque son ayudas de referentes, de una imagen que te dice, oiga, esto me llamó mucho la atención, por ejemplo, este tipo de cuadros me llaman mucho la atención, o en tu caso, no sé, estas fachadas están muy interesantes, me gustaría innovar en algo así como que sea arriesgado. Entonces, son herramientas de ayuda para mí. O sea, uno tiene que aprender que son herramientas para ayudar a reflexionar al cliente también y a reflexionar uno también en qué es lo que busca un cliente. Entonces, ya, pero ahí hay un debate que es lo que hablamos, que a veces la gente se casa. Digamos, hay muchos clientes que dicen, oiga, me encanta este mueble o me encanta esta fachada, quiero esto que sea así. Correcto. Entonces, ahí es pues donde entramos nosotros, dentro de nuestra profesión, de nuestra experiencia, a guiar a un cliente, a guiar a través de nuestra experiencia lo que realmente él quiere, sin ser una copia de lo demás, de una imagen. Correcto. No, Sí. ¿tú qué piensas ahí? Porque es un debate grande. Hay clientes que se casan con una fachada o se casan con este estilo, y la idea no es esa, porque pues, la idea es guiar al cliente y conectarlo con su espacio. Correcto, sí, yo digamos que si empezáramos a hablar de esto, creo que saldría otro episodio, entonces háganos saber en comentarios o, por ejemplo, ahorita, esta es información importante, en la última actualización de Spotify ya podemos interactuar por ese medio a partir de un espacio como de reflexión o como de preguntas sobre el episodio. Entonces déjenos saber también por ese medio o por YouTube, por donde nos estén escuchando, si les parecería interesante un episodio que tuviera que ver como con manejo de clientes o manejo, por ejemplo, también de profesores, si estás en la universidad, manejo, mejor dicho, como un tema de manejo de personas, cómo ser más asertivo a la hora de hablar, cómo convencer también más a la hora de hablar, pero volviendo un poco al tema y digamos como para ir concluyendo también en ese aspecto, yo creo que la mayoría de los clientes sí tienen como una idea como si yo quiero esto literalmente, pero he comprobado también que en la medida en la que uno los logra ir hilando después de esas reuniones como de referentes con su concepto y con su forma de entender los espacios y de usarlos, si uno llega con una propuesta que es diferente a lo que él quería en un principio, que estaba súper obsesionado con eso, casi siempre escogen la propuesta que uno les hace porque está entendiendo cómo él lo va a usar, ¿no? Entonces, pues, digamos que cuando un cliente o alguna persona les venga como con esta obsesión por un referente, una imagen de Instagram, de Pinterest, pues siempre hay forma de guiarlos. La típica frase es como, listo, lo vamos a revisar, y uno pues llega y empieza a trabajar. Es mejor no decir que sí, ¿no? No, y eso sí, digamos, eso desde que iniciamos la carrera hasta la vida profesional, siempre y cuando tengas cómo justificarlo, o sea, tengas una justificación clara y real a la cual tú le vas a presentar a un cliente. Porque, pues, lo que te digo, hay gente que se casa, ¿no? Pero digamos, a ti te ha pasado y les justificas también desde una parte conceptual, una parte funcional, que la persona entiende y dice, oiga, esto era más o menos lo que buscaba, pero me lo hizo de una manera diferente, ¿cierto?
sin casarse con un estilo que ya había visto. Correcto. Pero eso va porque lo justificaste y porque tiene un sentido ese diseño, ¿o no? Tal cual. Porque tú le puedes presentar algo arriesgado y a la primera que tú no se dudes o algo, te va a decir, oiga, no, chao. Claro. Sí, y lo que hablamos, como para concluir de pronto el tema más importante en el ejercicio profesional con este tema de los referentes es no caer en el error de diseñar para uno, ¿sí? O sea, siempre el cliente siempre va a estar de acuerdo a pesar de que esté súper enfrascado, súper obsesionado con unos referentes, con unos colores, unos materiales, que ni siquiera él ha reflexionado, sino que ve espacios bonitos, porque él no, o sea, mucha gente no logra ver más allá de los acabados y demás. Entonces, pues es entender que no estamos diseñando para nosotros, sino para un cliente, y hay que entender que hay que proponerle algo que sea acorde para él, ¿no? Entonces, tomar esas inspiraciones, tomar esas imágenes, hacer nuestra versión, entendiendo lo que el cliente quiere y necesita, y trabajar desde eso con el cliente para que llegue al punto, ¿no? Sí, total. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo y lo que les decimos, tómenlo siempre como un espacio para reflexionar, inspirarse, pero nunca guiarse literalmente de una imagen o un referente. Simplemente es una base, una guía para poder expresar muchas cosas. Eso es. Entonces, pues nada, gente, yo creo que en este punto vamos dado por concluido este episodio. Así que, pues nada, esperamos que sigan conectados, que sigan compartiendo. Nos ayudaría mucho que compartieran el podcast con sus conocidos, con las personas que les pueda interesar. Acuérdense que hablamos de muchas cosas, no solo de arquitectura. Así que pues nada, nos vemos en un próximo episodio la próxima semana. Un saludo para todos.